acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 8 de agosto de 2022. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que me acompañen de nueva cuenta en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Realiza Uniore misión de avanzada como parte de las actividades de observación electoral en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre. Del 16 al 19 de agosto, el INE realizará el foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos de su instrumentación en México. Además, los días 11 y 12 de agosto se llevará a cabo el foro regional en Asia de la Cumbre de la Democracia Electoral. Señala consejero presidente del INE que el sistema de fiscalización abona a la legalidad y la transparencia. Llama INE a las y los mexicanos residentes en el extranjero a apropiarse de sus derechos político-electorales. Además, el consejero presidente destacó la disposición del instituto para aportar toda la información requerida en la discusión y análisis de iniciativas de reforma electoral. El 2 y 3 de agosto, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, Uniore, llevó a cabo una misión de avanzada como parte de las actividades de observación electoral en la elección presidencial de Brasil que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre. En esta reunión de trabajo se destacó la coincidencia entre actores políticos y sociales sobre el reconocimiento al trabajo de las autoridades electorales para garantizar la integridad del proceso electoral y se acordó realizar una observación específica sobre la urna electrónica. Además, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien encabeza los trabajos de observación, firmó un acuerdo con el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, que permitirá a la misión dar testimonio de la preparación y organización de las elecciones. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participa como jefe de la misión. Además, la integran funcionarias y funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, la Cámara Nacional Electoral de Argentina y la Junta Central Electoral de República Dominicana. El proceso electoral en Brasil es considerado el más grande e importante de Latinoamérica, que cerrará el ciclo de elecciones presidenciales del continente este año. Los gastos generados por las actividades de la jefatura de la misión de observación electoral son cubiertos en su totalidad por el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Del 16 al 19 de agosto, el INE llevará a cabo el foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos de su instrumentación en México, en donde especialistas nacionales e internacionales analizarán desde una perspectiva comparada la viabilidad de la implementación del voto electrónico en los procesos electorales en el país. Durante los 4 días de actividades se abordarán las modalidades e instrumentación de la votación electrónica, la legislación y la seguridad informática, las experiencias internacionales y los mecanismos de este tipo de votación en México. Podrán seguir el foro en vivo a través de las redes sociales del INE. Por otro lado, los próximos 11 y 12 de agosto se llevará a cabo el Foro Regional de Asia de la Cumbre de la Democracia Electoral, una iniciativa del INE y 16 organismos y tribunales electorales del mundo que busca impulsar la reflexión, debate y propuestas sobre los desafíos que enfrentan las democracias en el mundo en la actualidad. Cabe recordar que en junio se llevaron a cabo los foros regionales de Europa y América, en donde expertas y expertos reflexionaron sobre la relevancia de la educación cívica, la relación entre la libertad de expresión y las plataformas digitales, las democracias representativas, la independencia de los organismos electorales, entre otros temas. En julio se llevó a cabo el tercer foro regional en África, en donde se abordó la promoción de valores democráticos, la importancia de la observación electoral, así como la administración electoral y la pandemia. El quinto foro regional se llevará a cabo el 24 y 25 de agosto en el norte de África y Medio Oriente, y finalmente la cumbre global se realizará del 20 al 22 de septiembre en la Ciudad de México.
En otra información, a propósito de la fiscalización que llevó a cabo el INE a los partidos políticos y candidaturas que participaron en las elecciones locales del pasado 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que el sistema de fiscalización actual funciona bien. Dijo que abona la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas. La fiscalización permite detectar cuando un partido, o candidato recurre a fuentes de recursos prohibidas por la ley. Todo ello con el objetivo de garantizar que el financiamiento de la política se dé de manera legal, limpia y transparente. Si bien es sin duda mejorable, este nuevo ejercicio de fiscalización es la enésima prueba de que nuestro sistema electoral funciona y funciona bien. Destacó que en general los partidos han cumplido con su obligación de reportar sus operaciones a la autoridad y explicó que en estas campañas la Unidad Técnica de Fiscalización analizó 276 informes que involucraron más de 630 millones de pesos de ingresos y 624 millones de pesos de gastos. Una de las conclusiones de la fiscalización de estos procesos electorales locales es que los actores políticos están cumpliendo en general con su obligación de reportar sus ingresos y gastos a la autoridad electoral. Sin embargo, aún se siguen presentando conductas prohibidas por las leyes, ante las cuales el INE tiene la facultad y la obligación de imponer las sanciones correspondientes. Derivado de la revisión de los informes, el Consejo General del INE aprobó sancionar 37 conductas irregulares, entre las que destacan los egresos no reportados y los egresos no comprobados, que representan conjuntamente el 45% del total de las sanciones. El consejero presidente se refirió al total de las multas interpuestas por el Consejo General en las 6 entidades, resultado de las irregularidades encontradas. El Consejo General del INE aprobó multas en su conjunto por más de 70 millones de pesos a los partidos políticos nacionales, 9 millones de pesos a partidos políticos locales y 66,000 pesos a las candidaturas independientes. Destaca además la sanción impuesta a la conducta de obstaculizar funciones de la autoridad. Se detectó que el personal fiscalizador del INE recibió agresiones físicas y verbales en las visitas que realizan a los distintos eventos y campañas políticas. Una conducta reprobable por la que hemos hecho un llamado a las fuerzas políticas para que no se repita en futuros procesos. A través de sus redes sociales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró la disposición del INE para aportar a las y los legisladores del país toda la información requerida en la discusión y análisis de eventuales iniciativas de reformas electorales. Señaló que consejeras y consejeros del instituto han recibido invitaciones para participar en diversos foros de discusión y análisis que se llevarán a cabo este mes de agosto. El presidente del INE dijo que para garantizar un cambio en las leyes que mejore el sistema electoral, se debe partir de un análisis objetivo y serio, así como contar con un amplio consenso de las fuerzas políticas. En otra información, el pasado 30 de julio, como parte de su gira de trabajo en Chicago, la consejera Claudia Zavala invitó a las y los mexicanos residentes en el extranjero a participar activamente en la vida política de México. Al intervenir en el foro Derechos Políticos Plenos de los Mexicanos, Retos, Oportunidades y que sigue, explicó que 1,243,000 mexicanos y mexicanas que residen en los Estados Unidos han tramitado su credencial para votar y señaló que si bien el porcentaje de participación es bajo comparado con el número de connacionales que residen en ese país, el INE se ha abocado a informar y a facilitar la credencialización de manera constante. Dijo que se busca que todas las personas se apropien de sus derechos, no solo votar y ser votado, sino también del espacio público y los derechos político-electorales, ya que dijo participar es la posibilidad de decidir, de que la voz se escuche, pero también de poder incidir en el rumbo del país. En ese sentido, señaló la relevancia de dialogar con las comunidades de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero. Me parece muy importante este momento donde estamos sentadas y sentados autoridades, ciudadanía. Este es el círculo virtuoso que nosotros debemos de buscar, en donde escuchemos. La escucha es importante y también les digamos en qué vamos, cómo lo pensamos hacer para que nos puedan también retroalimentar.
Detalló que para las elecciones de gubernatura en Coahuila y Estado de México del 4 de junio de 2023, además de la votación postal y por Internet, las y los connacionales originarios de esas entidades podrán votar de forma presencial en sedes diplomáticas. Hoy tenemos otras modalidades que estamos ya probando y que estamos perfeccionando. La siguiente modalidad, además del voto postal, es el voto por Internet. Y la tercera modalidad también es en cumplimiento ahora a una sentencia del Tribunal Electoral, donde la ley sí dice que debe existir la modalidad, puede ser la de postal, la de electrónica y la presencial. Entonces van a quedar invitados para que trabajemos juntos para motivar la credencialización y el voto para estas próximas elecciones, pero para 24 también, que hay un gran número de cargos para elegir, no solo a nivel federal, sino también a nivel local. En ese sentido, dijo que el voto presencial en el extranjero en 2023 se trata de una prueba piloto que se pondrá en marcha en Chicago, Dallas y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como en Montreal, Canadá. En estas elecciones para gobernatura de Estado de México y de Coahuila, vamos a iniciar con la prueba piloto de la modalidad presencial. Va a ser una modalidad en los consulados. Todavía estamos trabajando y perfeccionando cómo va a ser el modelo, pero aquí en Chicago va a haber una sede piloto del voto presencial. Va a estar también en Dallas. La propuesta que tenemos es en Dallas, en Los Ángeles, en Chicago y en Montreal, en Canadá. La consejera recordó que el registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero para las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México iniciará el 1 de septiembre en votoextranjero.mx. Por otro lado, el pasado 21 de julio, el INE concluyó la etapa consultiva de la consulta previa, libre e informada a personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la autoadscripción calificada en la postulación de candidaturas a diputaciones federales, que tiene el objetivo de conocer la opinión de estas comunidades sobre la mejor forma en la que los partidos políticos puedan acreditar que las candidaturas indígenas que postulen tienen un vínculo con la comunidad a la que pretenden representar y que servirá de base para la emisión de lineamientos en la materia. La etapa consultiva se realizó a través de reuniones en los 32 estados de la República, donde personas y representantes de pueblos y comunidades indígenas emitieron su opinión sobre las características que debe tener la autoadscripción calificada. En la etapa de valoración de opiniones y sugerencias llevada a cabo actualmente, se valoran los resultados y se determinan los planteamientos que el instituto incorporará a los lineamientos para dar paso a la etapa de conclusiones y dictamen. Se prevé la aprobación de los lineamientos en el mes de septiembre. Entérate. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó el Foro de los Derechos Político-Electorales de la Población LGBTI+, en colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y el Instituto Electoral de esa entidad, en donde se señaló que el Tribunal Electoral tiene el compromiso permanente de lograr que en México exista una democracia y ciudadanía libre de discriminación e inclusiva en un plano de igualdad de género. Muestra de ello es que el órgano jurisdiccional ha emitido sentencias relevantes con acciones y medidas afirmativas que favorecen la inclusión de los grupos que han sido históricamente vulnerados en sus derechos político-electorales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la medida preventiva emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que ordenaba a diversas personas servidoras públicas a abstenerse de asistir y organizar eventos proselitistas en el país que pudieran constituir actos anticipados de campaña de las elecciones presidenciales de 2024 y de 2023 en Coahuila. Por mayoría de votos, la medida preventiva fue revocada respecto del
gobernador de Tabasco, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado federal al no advertir una conducta ilícita, pues estos servidores públicos no tuvieron una participación activa en el evento denunciado, acudieron en un día inhábil y en el caso de los parlamentarios no se ausentaron de sus labores. Además, la Sala Superior determinó por mayoría de votos que para el próximo receso del Congreso de la Unión se proponga a las senadurías que integrarán la comisión permanente con base en el principio de máxima representación efectiva, a fin de que se asegure que la comisión se encuentre representada de manera plural y proporcional por todos los grupos parlamentarios que integran el Senado. También por mayoría vinculó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que la comisión permanente se integre de forma plural y representativa, con el fin de que todos los grupos parlamentarios se encuentren representados, y en este sentido ordenó que se actualice el marco normativo antes del inicio del próximo periodo de receso del Congreso de la Unión. Llegamos hacia el final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por haberme acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Central Electoral.